El doctor Richard File Muriel es nuestro profesor de lingüística, pero además tiene una gran trayectoria y no sé si hay algo que usted quiera compartir sobre usted hoy, profesor. No, pues es un gusto estar aquí con ustedes en esta comunidad de lingüistas y pues estudios hispánicos, cultura, todo. Y es un placer compartir un poquito de un proyecto que estoy haciendo y apenas estoy arrancando otra vez para ver diferentes aspectos de, de esta situación lingüística que está como definido ciertas variedades colombianas. Y creo que es algo que también eh, podemos ver en otros dialectos también. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Entonces, muchos de ustedes ya saben digamos, lo que se trata, pues mi tema de investigación y es, bueno, bastante común aquí en la Universidad de Nuevo México. Muchos de nosotros trabajamos en lo que es el trabajo basado en el uso, ¿no? La lingüística funcional. Entonces, en mi trabajo, yo adopto un enfoque en el que los patrones de uso y su diversa distribución social se consideran la principal fuerza que explica por qué el lenguaje varía entre distintos grupos sociales y de la misma forma cómo cambia y evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, este enfoque teórico enfatiza la contextualización, el contexto, es decir, la frecuencia de uso y también los patrones de lo que podríamos decir coocurrencia, ¿no? La idea que en diferentes patrones, unidades lingüísticas, que se ocurren juntos y en ciertos contextos que se repitan en la vida diaria, obviamente empiezan a formar lo que podemos decir pedazos de expresión o comunicación. Por alguna razón, este sigue. Ok. Entonces, hoy voy a presentar uno de mis estudios que relaciona con el tema el almacenamiento y la representación de secuencias sonoras o ondas acústicas. Y se trata de un estudio de más que todo producción centrado en el español de Cali, Colombia, en el que estoy examinando el uso del marcador discursivo, o sea, y la forma subjuntiva que sea, de la cual se deriva, ¿no? La idea aquí es que y originalmente estamos hablando de sea en su forma subjuntiva, que con el uso está ya funcionando como un marcador de discurso. Em, entonces, este estudio se enmarca dentro, vamos a ver, se enmarca dentro de los enfoques basados en el uso, los cuales parten de la idea de que el conocimiento lingüístico de los hablantes y la misma estructura del lenguaje emergen de su experiencia real en eventos comunicativos concretos. Y en este sentido, asumo que la representación del sonido se basa en lo que podremos decir una memoria dinámica de alta dimensionalidad. Entonces, utilizo el concepto patrones de uso para destacar un proceso bien documentado. En la idea aquí no es en cualquier variedad lingüística, las palabras y frases ocurren de una manera probabilística, ¿no? Obviamente en, en un contexto real, un contexto pragmático de uso. Ciertos elementos aparecen con mucha frecuencia, como las palabras funcionales, y junto con un conjunto limitado de palabras de contenido altamente frecuentes también, en muchos casos. Entonces, cuando las palabras se usan juntas de una manera frecuente o regular en secuencias predecibles,
comienzan a desarrollar relaciones de concurrencia, lo que a menudo da lugar a construcciones más fijas. Algunas personas lo llaman, por ejemplo, construcciones gramaticalizadas. Y los efectos de esos patrones frecuentes se observan con mayor claridad en registros informales del habla y también en lenguas de señas, ¿no? Así como en géneros como mensajes de texto, donde abundan estrategias de abreviación, por ejemplo, los saludos, los marcadores discursivos y las partículas modales también tienen a mostrar una mayor propensión a la reducción fonológica, ya que esos fragmentos pierden su significado original y adquieren nuevas funciones pragmáticas. Entonces, la reducción fonológica implica procesos de lo que podemos decir abreviación, compresión o compactación, que em, creo que estos términos son un poquito más eh, positivos que la reducción o un poco menos comparativos con, digamos, subtractionist language, podemos decirlo así. Entonces, esas reducciones suelen incluir formas débiles de palabras funcionales, lo que llaman eliminación de vocales y consonantes y asimilación entre palabras. Entonces, la asimilación en la fonología se refiere al proceso de los sonidos cuando se vuelven más similares a los llamados sonidos vecinos. Entonces, esos fenómenos suelen observarse principalmente en el habla rápida, informal o espontánea, donde las secuencias frecuentes se aglutinan o, podemos decir, como se vuelven como una unidad. Eh, y cuando ciertos elementos aparecen juntos de una manera regular, tienden a mantenerse unidos. Entonces, a través de este proceso de chunking, lo llaman así, las unidades lingüísticas como palabras y morfemas pierden su autonomía individual y pasan a producirse y procesarse como unidades más amplias y holísticas, gracias a la automatización de actividades neuromotoras y a una mayor predictabilidad. Estos son básicamente los dos em, factores que influyen mucho en esta idea de eh, formar una unidad más holística. Entonces, para ilustrar este fenómeno, presento algunos ejemplos de distintas lenguas en los que se observa esta tendencia. Entonces, obviamente, una de los ejemplos más comunes que casi siempre utilizo porque es tan claro es esta diferencia entre I am going to verb and I'm going to place en inglés, ¿no? Donde podemos escuchar I'm gonna call, I'm gonna do this, pero con lugar, I'm going to a place, no podemos tener ese tipo de reducción. Los mismos procesos podemos observar en otras lenguas, por ejemplo, reducciones en francés. Por ejemplo, el ejemplo más extremo aquí es que es tú, para what do you want, what is it that you want, right? Otros ejemplos aquí vemos un ejemplo en alemán, saludos, por ejemplo, and I will spare you la pronunciación de alemán. Y también otras lenguas de aquí. Vemos también ejemplos en coreano, portugués, ¿no? Este deixeu, verb as a construction uses a discourse marker as a means to express polite suggestions that becomes reduced to show, right? Ejemplos en ruso y español también. Ejemplos que vemos por ejemplo, saludos, que hubo, de que hubo y qué hay, qué onda, qué hay, qué onda, por ejemplo.
Entonces, llevé a cabo este estudio utilizando un corpus recopilado en 2004, pues ya tiene 22 años. Sí. Em, y pues el corpus se llamaba titulado, o sea, se llamaba Entrevistas Sociolingüísticas de Cali, Colombia, Escalico, y encontré que la construcción SEA aparece con mayor frecuencia como parte del marcador discursivo, o SEA. Entonces, como parte de ese proyecto, me interesaba mucho como ver cómo los patrones lingüísticos y la representación en el corpus, em, por ejemplo, utilizando el corpus de Davies, el corpus del español, cómo se reflejaba esta tendencia de uso, no solamente en mi corpus que estaba utilizando del habla espontánea, entrevistas sociolingüísticas, sino también en la representación de otros tipos de texto, ¿no? Como eh, editoriales, artículos, novelas, etcétera. Sin embargo, lo que se encontró, ¿no? Es que hay una gran, por lo menos en el habla espontánea, hay una tendencia enorme que la mayoría de los casos de SEA funcionan como marco discursivo. Em, y obviamente surge originalmente de la forma subjuntiva en la tercera persona del verbo ser, en que en esta forma vamos a hablar, utilizar el término que sea, ¿no? Para hablar del subjuntivo. Y el modo del subjuntivo en español se utiliza para expresar obviamente incertidumbre, deseo, emoción, generalmente en cláusulas subordinadas que dependen de una oración principal, ¿no? Esta es como la definición del subjuntivo. Em, entonces, 14 entrevistas, se analizaba originalmente haciendo comparación de esas dos distinciones, que sea y discourse markers. O sea, y como mencioné, en los 185 ocurrencias que encontramos, la mayoría eran marcadores discursivos. Eh, Entonces vemos algunos ejemplos de su uso, ¿no? Que el uso típico, canónico del subjuntivo, espero que la profesora sea buena persona. Y también existen múltiples expresiones fijas con sea también, como sea quien sea lo que sea, te ayudo en lo que sea. Y todo eso son más que todo expresiones fijas que también utilizan esta forma. Y curiosamente, estas expresiones fijas que mencioné tienen, tienen la tendencia a presentar una articulación mucho más cuidadosa, con patrones rítmicos y entonativos relativamente estables, ¿no? Que se repite, es bastante predecible, es decir. em, entonces, el uso de sea se ha extendido más allá del simple subjuntivo, como hemos mencionado, y hemos identificado en trabajo previo, por ejemplo, de Schwinter, dos grandes categorías dentro de los marcadores discursivos, que son los conectivos, la definición que, o la explicación, la función que dan es que guían la interpretación semántica entre proposiciones, y luego epistémicos, que indiquen el grado de compromiso del hablante con lo con lo que dice. Entonces aquí vemos dos ejemplos. En el conectivo, nos sentábamos siempre en el mismo lugar, o sea, como en el segundo bloque de sillas. Y el uso epistémico, pues depende, o sea, yo creo que los estudiantes nos dividimos en dos grupos. Entonces ahí vemos dos de los usos. Em, entonces,
como mencioné, examiné tanto el marcador discursivo, o sea, como su forma previa en la forma subjuntiva en las entrevistas sociolingüísticas producidas por 14 participantes de Cali, Colombia, y en términos de frecuencia, de la frecuencia de distribución general en este corpus localizado, encontré una proporción de 28 a 1 a favor del marcador discursivo frente al subjuntivo. Como vemos en esta tabla, contrasta notablemente con los datos de distribución obtenidos del corpus de acceso público, como el corpus del español, que es compuesto predominantemente por textos escritos y registros formales, ¿no? Entonces, en el momento en que realicé la consulta, el subjuntivo representaba casi 91% frente a 9% del marcador discursivo en total. Entonces, es bastante diferente. Y luego, al restringir la búsqueda únicamente al siglo XX, también cambiar, digamos, los filtros para tener un base de datos más del género oral. Ya vemos que la tendencia se vuelve un poquito más como lo que vemos en el corpus de Cali, que es el habla espontánea, ¿no? Pero la tendencia general es clara a medida que pasamos del pasado al presente, de lo formal a lo informal y de lo escrito a lo oral. El marcador discursivo aparece con mucha mayor frecuencia que los usos del subjuntivo. Entonces, con base en los resultados de distribución de este estudio, he propuesto que las frecuencias de patrones derivadas de estilos de habla contemporáneos específicos de un dialecto, espontáneos e informales, obviamente reflejan con mayor fidelidad los patrones reales del habla y permiten captar fenómenos como la compactación fonética y el reforzamiento en determinados contextos pragmáticos. Ok. Ahora, otro aspecto de mi investigación aborda cuestiones metodológicas en fonología que tradicionalmente ha utilizado representaciones simbólicas basadas en segmentos, ¿no? Y este sigue siendo la tendencia dominante. Y en este enfoque clásico los sonidos se clasifican según generalmente lugar, modo y sonoridad. Sin embargo, en mi trabajo propongo que la variación fonológica va mucho más allá de la representación segmental y las producciones lingüísticas se almacenan como memorias episódicas dinámicas y contextualizadas, a partir de las cuales los hablantes producen y procesan el lenguaje en tiempo real. Entonces, en términos de, y podemos escuchar, vamos a ver si se puede escuchar aquí. A ver. ¿Se podría escuchar o solamente en mi computador? Yo no Yo no escucho. puedo escuchar. Ah, ok, voy a intentar otra vez, a ver. Creo que sé qué pasa. Ok, gracias. Y aquí, share sound. Y vamos a intentar otra vez. Ok, ahora. Sea quien sea, si uno llega a una portería en una unidad, el portero te trata de la peor forma. O sea, Entonces aquí este ejemplo me gusta mucho porque en la misma oración
ella utiliza dos de las formas que hemos hablado, ¿no? La expresión fija, sea quien sea, y también al final marcador discursivo. Escuchamos una vez más, ya que estén ubicados. Sea quien sea, si uno llegue a una portería en una unidad, el portero te trata de la peor forma. O sea, Entonces, se nota claramente que hay una diferencia en la manifestación acústica, no solamente en términos segmentales, sino en términos rítmicos, en términos de diferente producción de los sonidos existentes. Y este ejemplo muestra claramente esa tendencia. Em, ok. Entonces, podemos ver digamos, como cuando analizamos y vemos esos sonidos, que el subjuntivo generalmente presenta con mayor duración, con, por ejemplo, una producción de S más robusta y vocales claramente diferenciadas, o por lo menos una tendencia hacia una diferenciación comparado al marcador discursivo, o sea, que presenta con, obviamente, lo opuesto, menor duración, una producción más débil en términos de, por ejemplo, la S, y una tendencia a la asimilación vocálica, monoptongo, diptongo, débil. Entonces aquí podemos ver esa tendencia en términos de la producción, aquí en la frase en que sea, donde hay una diferencia entre los formantes vocálicos, en una producción de OSEA que vemos que, claro, tiene una S robusta, pero las vocales son un poquito menos diferenciadas. Y aquí otro ejemplo que más o menos es igual, ¿no? Que un monoptongo. Entonces, básicamente vemos esa tendencia que mencioné, ¿no? El subjuntivo muestra mayor duración, una S más robusta, vocales claramente diferenciadas. En cambio, el marco discursivo, o sea, presenta menor duración, es más débil y una tendencia a la asimilación. Y eso es lo que muestran esas esta figura Backsplash. Entonces, saltando a lo que encontré y lo que como quiero seguir investigando, es esta idea de que la frecuencia de uso impulsa la reducción fonética. Como mencionamos, o sea, aparece con mucha mayor frecuencia de que sea, en el habla espontánea, lo que favorece formas mucho más abreviadas. Em, También el marcador discursivo, o sea, presenta mayor reducción temporal y gestual que su forma subjuntiva. La reducción es gradual y continua, no categórica. Existe un continuo de variantes fonéticas condicionadas por el uso. Las secuencias frecuentes se aglutinan o chunk, es un proceso de chunking, y se almacenan como unidades, lo que facilita la pérdida de prominencia y mayor reducción. Y la variación fonológica refleja patrones generales del lenguaje, pero se intensifica en contextos de alta frecuencia. Entonces, en conjunto, los datos apoyan un modelo de representación lingüística dinámico basado en la experiencia, donde el uso moldea la forma fonológica. Em, entonces, en términos de los próximos pasos, observé que los dos usos ligeramente distintos del marcador discursivo, o sea, el epistémico y el conectivo, parecen compartir una forma fonológica muy similar. Y en el primer momento se agruparon para contrastarlos con las formas más cuidadas asociadas con el uso subjuntivo. Entonces, actualmente estoy
explorando la posibilidad de que existen diferencias acústicas sutiles entre los dos tipos de marcador discursivo. Y para ello necesito incorporar más datos y más hablantes, incluyendo otros 15 hablantes de Cali y también de Barranquilla, dado que Barranquilla es uno de los principales centros urbanos de la región costera digamos, de la costa atlántica colombiana. Entonces sería muy interesante comprender mejor cómo los hablantes barranquilleros emplean tanto el marcador discursivo, o sea, como las expresiones fijas, como el subjuntivo que sea. Y no me sorprendería encontrar diferencias entre los dialectos y tal vez encontrar diferencias en este uso conectivo y epistémico, que en la primera vista no se ve que haya una gran diferencia, pero necesito obviamente más datos para ver si realmente se justifica esta conclusión. Y otro objetivo principal es examinar el uso de la voz creaky, ¿no? Que sabemos un tipo de no modal, vocalización no modal y otros patrones eh, por el estilo de este voz creaky, con el fin de determinar con cómo este tipo de fonación no modal se emplea en los distintos usos pragmáticos de SEA, el marcador discursivo y también pues los usos más fijos. Como ya saben, ¿no? La voz clicky suele asociarse con la costa oeste de Estados Unidos, pero bueno, digamos típicamente, pero se ha estudiado mucho más, especialmente California y el noroeste del Pacífico, y con frecuencia se vincula a hablantes jóvenes, pero este sería interesante ver cómo se utiliza en el contexto colombiano, especialmente con estos marcadores discursivos y también las expresiones fijas. Y otro aspecto que quiero investigar más es el patrón, eh, los patrones acústicos de esas expresiones fijas, porque el ritmo es muy marcado y es bastante único según la expresión y según su uso pragmático. Entonces sería interesante como ver cómo se puede definir en términos de entonación, ritmo y cosas por el estilo. Entonces, pues, muchísimas gracias. Ese es lo que quería presentar. Y claro, tenemos bastante tiempo para conversar y hacer preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarme en este proceso. Muchas gracias a usted, profesor. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Adelante. A ver, Eric. Bien, profe, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarlo, como siempre. Igualmente, Eric. Pues me gusta mucho el tema porque yo también utilizo este enfoque basado en el uso en mi propia investigación. No en fonética, pero también estamos ahí haciendo lo mismo con el uso y el funcionalismo. Me llama la atención lo que menciona de estas formas fijas que no tienden a la reducción. Y no sé si me lo perdí y lo comentó, pero a qué se debe? ¿Qué podría estar pasando ahí de por qué esas formas que a pesar de que son frecuentes, eh, no están siguiendo este patrón de reducción fonética? Sí, sí, es muy curioso este fenómeno. Y yo creo que más que todo es el contexto pragmático, ¿no? Bueno, primero que todo, son usos frecuentes, pero obviamente no tan frecuentes como el uso del marcador discursivo, o sea, ¿cierto? Comparado tal vez a otras frases léxicas, podemos decir que es más o menos frecuente, pero tampoco es tan frecuente. Sin embargo, creo que su uso pragmático de marcar, hacer una distinción
por ejemplo, sea quien sea, si uno entra. No, este es un uso que puede marcar ahí como frustración, puede marcar, tiene un cargo muy pragmático en su expresión. Entonces yo creo que esta es una de las razones principales de que no haya tanta reducción como vemos en el marcador discursivo como SAT. ¿Sí? Em, y además el contenido es más concreto, ¿no? Por empezar, es cómo se vuelve un marcador discursivo, porque es marcador discursivo y pierde obviamente un contenido eh, digamos, tan tangible. En cambio, sea quien sea, traducido como whoever you may be, tiene un contenido, funciona como sustantivo. Entonces, yo creo que hay esas cosas, el uso pragmático y el nivel o el grado de contenido que contiene, ¿no? Pero es excelente pregunta. Y sería interesante ver, y obviamente debo decir, Eric, solo encontré 11 casos en esos 14 hablantes. Busqué por todas las entrevistas, todos los usos de sea y que sea, y encontramos solo 11 ejemplos en los 15 entrevistas. Es decir, que no es tan frecuente, pero Interesante. digamos para llegar a conclusiones muy, ¿cómo se dice? Profundas, obviamente necesito buscar más datos, ¿no? Y tener más ejemplos. Muy bien, gracias. Sí, es verdad, entonces no es tan frecuente en realidad. Sí, pero digamos que podría ser de todas formas, ¿no? Es algo, un léxico que sí pasa. Y comparado a otro léxico, sí es tal vez más frecuente, ¿no? Entonces debemos, por lo menos, sea quien sea, es algo que siempre ocurre juntos. Entonces yo creo Ujú. que es el contenido y el uso pragmático que Bailey también ha comentado, que son dos de las principales fuerzas que hacen que se conservan en esos términos. Sí, porque es verdad, bueno, por lo menos en México suele utilizarse esa expresión para enfatizar, ¿no? Y al Eh, enfatizar hacemos esta pausa, ¿no? Bajamos el ritmo, si sea quien sea, eh, sea como sea. cierto. Sí, y yo creo que no estoy insinuando que sea algo de únicamente colombiano, ¿no? Es como tú dices, No, Eric, no, es no. algo que creo que es muy pan latinoamericano, probablemente peninsular también, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y sea quien sea, lo que sea, sí, siempre son contextos pragmáticos de tal vez énfasis. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Muy bien. Fátima Holguín pregunta en el chat, ¿de dónde surgió el interés por estudiar esta forma discursiva? ¿Se podría expandir esta investigación a otros tipos de marcadores discursivos? Buena pregunta. Sí, y obviamente buscan algo que eh, mucho más allá que me pareció algo que podría hacer en el momento, un estudio interesante sobre que sea. Sí, se me ocurrió cuando estaba escuchando, me pareció interesante, especialmente Fátima con, bueno, el uso, como dicen en México, fresa, o de los rolos de clase alta. Se notaba que había una forma universitaria, especialmente entre ciertas clases sociales, de utilizar ¿no? Entonces me di cuenta de eso y, es como interesante. Otros marcadores discursivos, yo creo que sí, ¿no? Y creo que hay otros estudios. Me acuerdo que creo que fue Len Beckett que hizo un estudio sobre el marcador del discurso. Entonces, no hay mucha reducción con la palabra entonces como marcador discursivo, que tiene mucho que ver con también estas nociones de clase, habla normativo por ejemplo, en Colombia se escucha mucho reducción de entonces como entonces, y se asocia generalmente con diferentes clases sociales que no sea de habla normativo. Entonces, claro, hay muchos proyectos existentes y otros caminos que uno podría hacer. Sí, porque
incluso este estudio de entonces generalmente se reduce a hablar de fonemas en vez de hablar de tal vez patrones más holísticos, entonativos, rítmicos. Creo que hay mucho que hacer también con los proyectos anteriores, ¿no? Que uno puede ver y hacer otros estudios con las nuevas técnicas um, y otras consideraciones. Sí, yo por eso, ¿no? Me di cuenta que era algo interesante cuando escuchaba estas conversaciones espontáneas y, y tal vez una respuesta más práctica, más logística, es estos casos presentaban muchos problemas para mi análisis. O sea, cuando estaba trabajando con mi proyecto original sobre la frecuencia y la reducción de la S, encontré esos casos que su comportamiento muy raro, o sea, dependía de el, el léxico exacto, había un comportamiento totalmente diferente, entonces se notaba que no podría explicar las cosas con pura frecuencia. Necesitábamos incluir otros factores y entender su contexto de uso para poder explicar realmente qué es el papel de la frecuencia de uso. ¿Sí? No podemos considerarlo sin tomar en cuenta otros factores que eh, tienen relación con la frecuencia de uso. Gracias, Fátima. Esta era Fátima Holguín, pero ¿alguien más tiene una pregunta? Sorry. No, está bien. Sorry, Fátima Holguín. Bueno, profesor, dice ahí en sus próximos pasos le gustaría ampliar a más regiones geográficas. Entonces, Sí, sí, en este momento pues tengo datos de Cali, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. Entonces, sería interesante ampliar el corpus para ver si hay el nivel de variedad regional. Y estamos hablando de una generación, ¿no? O sea, mi idea no es, no quiero ir a copilar más datos, porque ese sí es mucho, mucho trabajo y creo que todavía hace 20 años la lengua siempre cambia, ¿no? Entonces no me sorprende ver, digamos, si la lengua contemporánea funciona un poquito diferente, pero creo que esas tendencias todavía siguen, eh, digamos, fuertes. Entonces, ver cómo es esta cuestión dialectal, la región, o sea, la región, la clase social, el uso del tricky voice, todo eso creo que sería interesante ver si diferentes regiones y diferentes clases utilizan esos marcadores discursivos y expresiones fijas de una forma diferente. Gracias. Fátima Dutra tiene una pregunta en el chat. ¿De qué manera puede la inteligencia artificial contribuir al análisis de estudios como este? Hmm, Siempre eso es un tema interesante, ¿no? Yo recientemente estoy participando como un fellow, AI fellow, en que estamos examinando el uso de AI en términos aplicados en nuestra área de investigación. Entonces, yo estoy investigando el tema de cómo Artificial Intelligence funciona dentro de eh, un curso de bueno, no curso, pero digamos cuestiones sociolingüísticas, en que hasta qué punto enfatiza normatividad, ¿no? En cómo hablamos, tal vez en cómo seleccionamos el léxico, ¿no? Porque hemos visto eso con muchas cosas, ¿no? Con programas de televisión, cuando una persona popular, eh, bueno, no diría, bueno, respetado o no respetado, pero digamos, cuando hay una persona, una figura que empieza a utilizar ciertas formas y las formas se popularizan, ¿no? ¿A qué, hasta qué punto vamos a ver eso en Artificial Intelligence?
con la fonética, fonología, más que todo es algo escrito, entonces no creo que haya tanta influencia como, digamos, en esa cuestión sociolingüística que estoy tratando de investigar. Me parece que, por ejemplo, eh, cuando yo he utilizado AI y pido traducciones, lo que me he dado cuenta es que a veces pone banderas. Entonces, hay una tendencia de hacer que asociemos lenguaje con nación, con Estado, ¿no? Que es una forma que Silverstein hablaría de petuar la realidad del Estado, ¿no? Darle fuerza al Estado. Y obviamente pusieron la bandera de España y la bandera, creo que UK, o Inglaterra, ¿no? Em, Probablemente otros casos que sería Estados Unidos, pero es una forma de perpetuar la noción de lenguaje-estado. Debe haber equivalente. Entonces, me parece que en otros casos vamos a ver también normatividad, ¿no? Hacia una estandarización. Pero este sería interesante. Entonces, parte de ese AI Fellows, desarrollar algo que podemos hacer en clase, ¿no? De tal vez un segmento de la clase de sociolingüística para ver cómo funciona el AI en términos de normatividad. Pero de qué manera puede, and sorry for this really long respuesta, pero de qué manera puede la inteligencia artificial cumplir el análisis de estudios como este? Pues yo creo que en términos muy básicos podría ayudarnos con um, facilitar lit review, por ejemplo, encontrar en muchos casos en la academia tenemos una tendencia de darnos cuenta de las tendencias dentro de nuestra propia institución, de nuestra propia academia norteamericana, por ejemplo. Entonces, Artificial Intelligence nos puede ayudar a ubicar otros recursos, sería como algo muy práctico en ese sentido. Em, Tal vez con scripting, ¿no? Hacer scripts, ayudar con scripting. Hay muchas posibilidades. Creo que está cambiando muchas cosas en nuestro campo. em, Cosas positivas, cosas negativas, que debemos darnos cuenta de que es herramienta tecnológica que tiene aplicaciones, depende de cómo lo utilizamos, ¿no? Sí, ya sabemos cómo hemos visto ciertas instituciones utilizan esos datos, claro, y vemos mucha preocupación, ¿no? Ujú. También Entonces, ambiental. profesor, y todos los colegas, ya que ahorita nada más quedan como puros colegas de confianza y además que están haciendo investigación, le pregunto a usted, pero también a ellos, porque algunos de nosotros, nosotras estamos apenas empezando nuestras entrevistas. Entonces, usted en su corpus o en los otros corpus que usted con los que usted ha trabajado o recolectado datos, pero también los colegas que van más avanzados, ¿cómo hacen las transcripciones? O sea, nada más escuchando y así escribiendo, ¿o qué usan? Ese para todos, ¿no? Sí, para todos, usted y todos. Oye, si Porque no sé si ahí quieres, se pudiera usar AI, no sé si existe algo o si hay un... A y ver, yo creo que contesto rápido que en mi momento, como soy mayor que usted, la mayoría de poquito. ustedes, poquito mayor. Y claro, hice este cuestión de datos hace 20 años, no tenía cosas así, entonces tocaba a mano, tocaba con también otros hablantes de la región, ayudar, facilitar. Y claro, este es muy laboroso, entonces yo creo que ha mejorado muchísimo la tecnología y las herramientas para hacer transcription totalmente. Es otro aspecto que creo que puede ayudar mucho y es importante también escuchar y repasar, porque si uno hace que un robot haga todo, uno no va a realmente estar con los datos, no va a engage with the datos. Entonces yo creo que para escuchar realmente como un ser humano lo que está pasando, vamos a poder entender mejor, obviamente. Entonces yo creo que no es
automatizar todo, pero claro, herramientas muy importantes que pueden ayudar y facilitar nuestro trabajo. Mi impresión. Fátima, tú ibas a decir algo, creo. Gracias, profesor. Yo iba a decir que yo transcribí yo misma, escuchando, pero es un trabajo tedioso. It's time consuming, it takes forever. Es mucho trabajo. Porque me Mucho. dio miedo poner ahí mis grabaciones en la AI para hacer transcripciones y por la Sí. cuestión ética también, pero yo sé que la gente lo hace. Es verdad, la cuestión ética muy Pero tuve importante. miedo de hacerlo. Mm, Eric, ¿tú qué has No lo sé. usado? Si les preocupa la cuestión ética, el Outlook que tenemos por parte de UNM tiene una opción para transcribir. A través de dictado, te transcribe ahí el audio. Y es bastante bueno, pero cuando el audio es, digamos, un discurso más formal, más controlado, cuando es una variante, no sé, súper rural o de un hablante bilingüe o aprendiz de una segunda lengua, ahí sí que se pone muy boba Ah, sí, eso y nos no pasó. funciona y ahí hay que hacerlo manual. Ya. O sea que, Seguramente, como dice el profe, seguramente hay herramientas que son más eficaces, pero yo creo que cuestan mucho dinero. mm, sí, Mari, Elizabeth y yo, que están aquí también, mis coinvestigadores y yo, recientemente hicimos entrevistas con nuestros estudiantes de Seychelles, entonces había mucho Spanglish y usamos, Mari me dirá, es Word, es algo de Word, donde hicimos pusimos los audios e hizo la transcripción. Y sí pasaba mucho lo que tú dices, Eric. Entonces todas las teníamos que, como sea, escuchar y luego rellenar lo que estaba, lo que no era lo que estaban transmitiendo nuestros estudiantes, ¿verdad? En las entrevistas. Entonces ponerlo ahí, se hace la entrevista, aunque no queda accurate, y luego, luego teníamos que ir como sea, regresar Abajo de mm. edición. Sí. Sí, ese tema me parece muy interesante, como dice Eric, ¿no? La forma de dictar, que es algo muy práctico. Al mismo tiempo me pregunto a veces como que nos obliga, o sea, esa idea hemos escuchado de parentees, ¿no? Que hay una forma específica de hablar con los niños. Estoy viendo robotees, que estamos aprendiendo a hablar como un robot para que nos entienda y sí tiene un proceso normativo en el sentido de, claro, hay esa tendencia también de eh, bueno, colonialismo del lenguaje con el inglés, sobre el español, con los nombres de las calles. Ahí, por ejemplo, me tocaba en mi Siri cambiar el nombre de mi esposa de Pili, P-I-L-I, to P-E-E-L-Y, para que me entienda, que es algo muy fastidioso, ¿no? Que uno tiene que cambiar su forma, cambiar el nombre, cambiar nuestra forma de hablar para que nos entienda el robot, ¿no? Y obviamente el robot está con biases, ¿no? Biases hacia la normatividad, como dice Eric, y muchas cosas así. Ay, gracias, Vane. muy bien, muchas gracias. Gracias, profesor. No sé si alguien tiene otro comentario o tal vez otra pregunta, pero le agradezco mucho. Es muy interesante y gracias por compartirnos y ojalá que nos dé un update cuando siga. Eso, claro que sí. Sí, es un gusto verlos a todos ustedes. Muchísimas gracias por tomar el tiempo en un viernes, pasar tiempo aquí escuchándome. Y bueno, espero que tengan buen fin de semana. Muchas gracias también a Brisa y Marty por hacer este labor de, digamos, estimular esas charlas provocativas que hemos visto el semestre, todo el semestre pasado y este semestre. Muchas gracias por su apoyo, profesor, y gracias a todos por participar. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. Hasta Adiós. pronto.